En el ámbito de los escritos sagrados antiguos, pocos están tan envueltos en misterio e intriga como la Biblia etíope. Este venerable texto, fundamental para la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, es rico en historias místicas y revelaciones proféticas. Se distingue tanto en profundidad como en complejidad de sus homólogos de otras tradiciones cristianas. A diferencia de las Biblias utilizadas en el cristianismo occidental o en el Taná judío, la Biblia etíope abarca un canon más amplio, que incluye varios libros que fueron eliminados o no incluidos en otras tradiciones cristianas. Libros que algunos creen que contienen algunas de las piezas más increíbles de rompecabezas. Estos capítulos cuentan historias tan enigmáticas y profundas que pueden cambiar por completo nuestra comprensión del tejido mismo del pensamiento judeo-cristiano temprano. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo es una de las denominaciones cristianas más antiguas del mundo y se remonta a la era cristiana temprana. Su Biblia refleja esta herencia antigua, preservando textos e interpretaciones que se han perdido o alterado en otras tradiciones cristianas. La Biblia etíope, conocida como Metzehafe Keddus, Sagradas Escrituras, se escribió inicialmente en Ge'ez, una antigua lengua etíope. Esta lengua, ahora utilizada principalmente con fines litúrgicos, era la lengua franca de la Iglesia etíope y el Imperio Aksumita. La traducción de la Biblia al Ge'ez se atribuye a los primeros esfuerzos de estos misioneros y eruditos que buscaban hacer que las Escrituras fueran accesibles al pueblo etíope. Lo que distingue a la Biblia etíope de otros cánones cristianos es su colección más amplia de libros. Incluye varios textos que no se encuentran en los cánones católicos u ortodoxos, como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y varios otros escritos. Estos textos ofrecen información sobre las perspectivas teológicas únicas de la Iglesia etíope y sus conexiones históricas con las tradiciones judías. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, custodio principal de esta Biblia, considera estos libros adicionales como parte integral de su canon. Esta inclusión refleja el aislamiento histórico de la Iglesia, que le permitió desarrollar una identidad religiosa distinta, relativamente sin influencia de los debates y reformas teológicas que dieron forma al cristianismo en el Imperio Romano. Para algunos, esto significa que los escritos de esta Biblia contienen algunos de los estados más puros del cristianismo y sus escritos sagrados. Pero la Biblia etíope es más que un texto religioso, también es una obra de arte. Los manuscritos son famosos por sus intrincados diseños, vívidas ilustraciones y elaboradas encuadernaciones. Estas características reflejan las ricas tradiciones artísticas de Etiopía, donde el arte religioso está profundamente entrelazado con la expresión espiritual. El proceso de creación de la Biblia etíope requirió mucha mano de obra y habilidades excepcionales. Los artesanos utilizaban materiales autóctonos, como vitela de cabra o de oveja, y tintes naturales para las ilustraciones. El arte a menudo representa escenas bíblicas, santos y motivos cristianos etíopes, mostrando una mezcla de iconografía indígena y bíblica. El libro de Enoc, un antiguo texto apocalíptico judío, ocupa un lugar especial en la Biblia etíope. Este libro enigmático y profundo no forma parte de los cánones judíos ni de la mayoría de los cristianos, pero ha tenido un impacto significativo en el pensamiento cristiano primitivo y sigue siendo una pieza clave de la literatura en la Iglesia etíope. Su contenido, temas y contexto histórico ofrecen una mirada cautivadora a la historia religiosa de una época pasada. Este antiguo texto se atribuye tradicionalmente a Enoc, el bisabuelo de Noé. Está dividido en varias secciones, cada una con su propio enfoque y estilo, pero todas giran en torno a la figura de Enoc y sus revelaciones celestiales. La primera sección, el libro de los vigilantes, capítulos 1-36, habla del descenso de los vigilantes, ángeles caídos que engendraron a los Nefilim al casarse con mujeres humanas. Este acto conduce a la corrupción de la humanidad y de la tierra, provocando el juicio divino. Enoc actúa como intermediario entre el cielo y la tierra, transmitiendo mensajes y juicios. La narrativa de los vigilantes introduce una compleja jerarquía de ángeles y demonios, un tema que influyó profundamente en el pensamiento judío y cristiano posterior. Los Nefilim, como descendientes de ángeles y humanos, encarnan la corrupción y la violencia que provocaron el gran diluvio. Las visiones apocalípticas de Enoc son vívidas y detalladas, llenas de simbolismo e imágenes sobre el fin de los tiempos.
Estas visiones proporcionan una idea de la cosmovisión y las expectativas del apocalipticismo judío temprano, que influyó mucho en la escatología cristiana. La influencia del libro de Enoch en el pensamiento cristiano primitivo es evidente, particularmente en el Nuevo Testamento. Referencias y temas de Enoch aparecen en la Epístola de Judas y el libro del Apocalipsis, entre otros textos. El concepto del Hijo del Hombre, tal como lo presenta Enoch, es particularmente significativo en el contexto de la teología cristiana. El libro de Enoch es rico en temas de juicio divino, angelología y escatología. A pesar de su influencia, el libro de Enoch finalmente fue excluido del canon judío y de la mayoría de las Biblias cristianas. Sin embargo, su preservación en la Iglesia etíope es un testimonio de la naturaleza diversa de la literatura y la teología cristianas primitivas. El libro de Enoch también ha sido objeto de fascinación y especulación entre eruditos y teólogos. Sus descripciones detalladas de reinos de otro mundo, su compleja angelología y sus visiones apocalípticas han provocado diversas interpretaciones y debates sobre sus orígenes, contexto y significado. El contacto inicial entre la Iglesia ortodoxa etíope y el cristianismo europeo se remonta a la Alta Edad Media. Sin embargo, estas interacciones fueron limitadas y no llevaron a una comprensión profunda de la tradición cristiana etíope. No fue hasta que la exploración europea y las actividades misioneras en África se intensificaron en los siglos XVIII y XIX que la Biblia etíope y su canon único llamaron la atención de los eruditos occidentales. Una de las primeras y más importantes figuras en el descubrimiento de la Biblia etíope fue James Bruce, un explorador escocés que viajó a Etiopía en 1769. El interés principal de Bruce era encontrar el origen del Nilo, pero durante sus viajes se encontró con la rica cultura religiosa de Etiopía y sus escrituras únicas. Regresó a Europa con varios manuscritos etíopes, incluida una copia del libro de Enoch, que hasta entonces era desconocido para los eruditos europeos. El regreso de Bruce con manuscritos etíopes despertó el interés de los teólogos y eruditos europeos. El libro de Enoch en particular fue objeto de intensa curiosidad. Este texto, al que se hace referencia en el Nuevo Testamento, pero ausente de los cánones judíos y de la mayoría de los cristianos, era una pieza faltante en el rompecabezas de la literatura bíblica. El estudio del libro de Enoch y otros textos etíopes contribuyó a una reevaluación de la literatura judía y cristiana primitiva. Los estudiosos comenzaron a reconocer la diversidad del pensamiento religioso en los primeros siglos del cristianismo y el importante papel de la literatura apocalíptica en el desarrollo de la teología cristiana. En la Iglesia ortodoxa etíope, el libro de Enoch no es simplemente un artefacto histórico, sino una parte viva de sus escrituras. Se utiliza en contextos litúrgicos y continúa influyendo en el pensamiento y la práctica cristianos etíopes. Otra obra apócrifa incluida en la Biblia etíope es el libro de Baruch. Este escrito se atribuye tradicionalmente a Baruch, el escriba de Jeremías, un profeta importante del Antiguo Testamento. Sin embargo, la autoría real del texto y la fecha de composición son temas de debate académico, con sugerencias que van desde el siglo I al II después de Cristo. La narración se desarrolla después de la conquista babilónica de Jerusalén y el posterior exilio, un periodo de importante agitación y reflexión para el pueblo judío. El libro está estructurado como una serie de visiones y revelaciones dadas a Baruch. Estas visiones son de naturaleza apocalíptica y están llenas de imágenes simbólicas y temas teológicos. La narración lleva a Baruch en un viaje celestial, guiado por un ángel a través de los cielos y la tierra. A lo largo de este viaje, Baruch es testigo del funcionamiento de la justicia divina y del destino final de las almas, tanto las justas como las malas. El libro etíope de Baruch profundiza en varios temas teológicos profundos. Para ellos es central el concepto de justicia divina y teodicea, la reivindicación de la bondad divina frente a la existencia del mal. Las visiones tienen como objetivo proporcionar una explicación del sufrimiento de los justos y la prosperidad de los malvados, un tema que resuena profundamente en el contexto del exilio babilónico. Otro tema importante es el enfoque escatológico, el estudio del fin de los tiempos y el juicio final. El texto proporciona vívidas descripciones de la otra vida, describiendo las recompensas para los justos y los castigos para los malvados.
Estas descripciones están destinadas a ofrecer esperanza y aliento a los fieles, asegurándoles la justicia suprema de Dios. La inclusión del libro etíope de Baruch en la Biblia ortodoxa etíope retrata el desarrollo único de la tradición cristiana etíope. A diferencia del canon cristiano occidental, que no incluye este texto entre muchos otros, la Iglesia etíope ha conservado e incorporado una variedad de escritos que muestran la naturaleza de la literatura cristiana y judía primitiva. Este canon más amplio, que incluye textos como el libro etíope de Baruch, enriquece el panorama teológico y espiritual de la fe ortodoxa etíope. Proporciona una gama más amplia de perspectivas sobre temas bíblicos clave y ofrece una comprensión más completa de la cosmovisión judeocristiana temprana. La Ascensión de Isaías es un texto único e intrigante que combina elementos de la literatura apocalíptica judía y cristiana. Esta antigua obra, atribuida al profeta Isaías, ofrece un vívido retrato de un viaje celestial a través de los cielos, rico en imágenes simbólicas y conocimientos teológicos. El texto es particularmente significativo en la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, donde está incluido en el canon bíblico más amplio. La Ascensión de Isaías se divide tradicionalmente en dos partes distintas, el martirio de Isaías y la visión de Isaías. La sección del martirio, que es de carácter más judío, detalla la persecución y muerte del profeta Isaías bajo el reinado del rey Menasés de Judá. La sección de la visión, que tiene una perspectiva claramente cristiana, describe el viaje de Isaías a través de los 7 cielos, guiado por un ángel. En la visión de Isaías, el profeta es elevado a los cielos y es testigo de la gloria y majestad de los reinos celestiales. A medida que Isaías asciende por los diferentes niveles del cielo, se encuentra con varios seres angelicales y observa la adoración y alabanza ofrecida a Dios por estos habitantes celestiales. Las descripciones de los cielos son ricas en detalles simbólicos y reflejan creencias cosmológicas tanto judías como cristianas primitivas. La Ascensión de Isaías está repleta de temas teológicos que son fundamentales para la literatura apocalíptica tanto judía como cristiana. Uno de los temas claves es el contraste entre la corrupción y la pecaminosidad del reino terrenal y la pureza y santidad de los reinos celestiales. Esta dicotomía subraya el mensaje escatológico del texto, el triunfo definitivo del reino de Dios sobre los poderes terrenales. Otro tema importante es la representación del Mesías. En el contexto cristiano, el texto se interpreta como una profecía de la encarnación, crucifixión y ascensión de Jesucristo. Este enfoque mesiánico vincula la Ascensión de Isaías con el Nuevo Testamento, particularmente con los temas cristológicos que se encuentran en las epístolas paulinas. En la tradición ortodoxa etíope, la Ascensión de Isaías ocupa un lugar especial. Su inclusión en el canon bíblico etíope refleja el aprecio de la Iglesia por los primeros escritos cristianos y judíos. El texto es valorado no solo por sus conocimientos teológicos, sino también por su contribución a la comprensión del misticismo y la escatología del cristianismo primitivo. La Ascensión de Isaías también resuena con el énfasis de la Iglesia Ortodoxa etíope en el ascetismo y el viaje espiritual. El ascenso del profeta a través de los cielos puede verse como una metáfora del viaje del alma hacia la unión divina, un tema que prevalece en las tradiciones espirituales y monásticas de la Iglesia. Se cree que la Ascensión de Isaías se compuso en algún momento entre finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, un periodo marcado por una importante interacción y tensión entre las comunidades cristianas emergentes y los grupos judíos tradicionales. El texto refleja este entorno, incorporando elementos de ambas tradiciones, y al mismo tiempo presenta una interpretación claramente cristiana de las profecías de Isaías. Para los estudiosos, la Ascensión de Isaías es una fuente valiosa para estudiar el desarrollo del pensamiento apocalíptico judío y cristiano. La combinación de tradiciones del texto proporciona información sobre las formas en que los primeros escritores cristianos adoptaron motivos e ideas judíos. El Libro de los Jubileos es otro texto venerado dentro de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, pero ausente en las escrituras canónicas de la mayoría de las demás denominaciones cristianas. Esta antigua obra, también conocida como Pequeño Génesis o Kufale en la tradición etíope, destaca por su contenido y temas únicos y su papel en la configuración del pensamiento cristiano etíope.
El libro de los Jubileos es una antigua obra religiosa judía, considerada un texto apócrifo en el contexto del cristianismo más amplio. Se cree que fue escrito en el siglo II a.C. El texto vuelve a contar las historias que se encuentran en el libro del Génesis y partes del Éxodo, desde la creación del mundo hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, el libro de los Jubileos presenta estas narrativas con importantes ampliaciones, interpretaciones y detalles adicionales. Una de las características clave del libro de los Jubileos es su marco cronológico. El texto divide la historia en jubileos, cada uno de los cuales consta de 49 años, y proporciona una cronología detallada de los acontecimientos desde la creación hasta Moisés. Este marco da nombre al libro y ofrece una perspectiva única de la historia bíblica. El libro de los Jubileos profundiza en varios temas teológicos que son centrales tanto para el pensamiento judío como para el cristiano. Enfatiza la estricta observancia del sábado y las fiestas religiosas, el cumplimiento de las leyes dietéticas y la importancia de la circuncisión. El libro también explora temas de angelología, proporcionando relatos detallados de los ángeles y sus roles en el plan divino. Jubileos se destaca particularmente por su énfasis en la predestinación y la intervención divina en los asuntos humanos. Retrata la historia como una secuencia predeterminada de acontecimientos orquestados por Dios, reforzando la idea de soberanía divina. En la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, el libro de los Jubileos ocupa un lugar importante. Su inclusión en el canon bíblico etíope refleja el enfoque más amplio de la Iglesia hacia las Escrituras, que abarca una gama más amplia de textos que los que se encuentran en los cánones del cristianismo occidental. El libro de los Jubileos ha influido en el pensamiento cristiano etíope de diversas maneras. Su cronología detallada de los acontecimientos bíblicos ha sido importante para dar forma a la comprensión cristiana etíope de la historia. El énfasis del libro en la ley y la observancia también ha resonado con la fuerte tradición de observancia religiosa y práctica litúrgica de la Iglesia etíope. Otro libro fascinante, de Kebra Nagast o La Gloria de los Reyes, es un texto fundamental dentro de la tradición cristiana etíope, aunque no forma parte de la Biblia etíope en un sentido canónico estricto. Esta obra, venerada en Etiopía, combina narrativa bíblica, literatura apocalíptica y mitología nacional, formando un componente crucial de la identidad cultural y religiosa etíope. Narra los orígenes legendarios de la línea salomónica de reyes etíopes, rastreando su linaje hasta la unión del rey Salomón y la reina de Saba, y el posterior establecimiento del Arca de la Alianza en Etiopía. El Kebra Nagast es más que un texto religioso para los etíopes. Es una epopeya nacional, central para su historia e identidad. Fue creado combinando varias leyendas y escrituras, incluidas fuentes judías y cristianas, junto con tradiciones orales etíopes. La narración comienza con la visita de la reina de Saba al rey Salomón en Jerusalén, historia que también se encuentra en la Biblia. Sin embargo, Kebra Nagast amplía esta historia y describe una relación romántica entre Salomón y la reina, que resultó en el nacimiento de un hijo, Menelik. Más tarde, Menelik viaja a Jerusalén, es reconocido por Salomón y finalmente regresa a Etiopía con el Arca de la Alianza. El relato de cómo llegó el Arca de la Alianza a Etiopía es fundamental en el Kebra Nagast. Según el texto, Menelik, acompañado de muchos israelitas, llevó encubiertamente el Arca a Etiopía. La presencia del Arca en Etiopía se considera un símbolo del favor de Dios y una legitimación del gobierno de la dinastía salomónica. Esta narrativa tiene profundas implicaciones religiosas y culturales para los etíopes. La creencia de que el arca, el objeto más sagrado de la tradición judía, reside en Etiopía, ha sido una fuente de orgullo e identidad espiritual para los cristianos etíopes. También ha sido objeto de fascinación y especulación para historiadores, teólogos y aventureros de todo el mundo. Tenemos un video completo centrado en el Arca de la Alianza, profundizando en la teoría de que no era solo un artefacto religioso, sino un dispositivo tecnológico avanzado que tenía poderes profundos conectados con las pirámides de Giza. Si deseas ver el video completo, haz clic en el enlace en el comentario fijado en la parte superior. El Kebra Nagast no solo vincula la historia de Etiopía con la narrativa bíblica de Salomón, sino que también establece a los gobernantes etíopes como descendientes directos del rey bíblico.
Esta conexión con Salomón y el linaje davídico proporciona una base religiosa histórica para la legitimidad de la monarquía etíope, que afirmó descender de este linaje hasta la caída del emperador Haile Selassie en 1974. La historia de la reina de Saba, conocida como Makeda en la tradición etíope, también es significativa. Se la retrata como una gobernante sabia y poderosa, y su visita a Salomón se considera un momento crucial en la historia espiritual de Etiopía. La narrativa eleva el lugar de Etiopía en el mundo bíblico, entrelazando su historia con la narrativa judeocristiana más amplia. El uso de Ge'ez, que es una antigua lengua semítica, es una piedra angular de la Biblia etíope y del Kebra Nagast. El idioma ya no se habla en la vida diaria, sino que se conserva en contextos litúrgicos y académicos. Tiene un estatus similar al latín en la Iglesia Católica Romana o al hebreo clásico en el judaísmo. Es el lenguaje litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope y se utiliza en textos religiosos, servicios y trabajos académicos. La preservación de esta antigua lengua en la práctica religiosa ha sido crucial para mantener la continuidad de la tradición cristiana etíope. El uso de Ge'ez, sin embargo, no está exento de complejidades. Al ser un idioma que no se habla activamente como lengua materna, sus matices, expresiones idiomáticas y estructuras gramaticales pueden ser difíciles de comprender en su totalidad, incluso para quienes han recibido educación en ellos. Esto tiene implicaciones para la interpretación de la Biblia etíope, ya que la profundidad y la sutileza del lenguaje pueden conducir a diversas interpretaciones del texto. Esto lleva a muchos a creer que hay muchos secretos escondidos en la Biblia etíope esperando a ser descifrados. Traducir la Biblia etíope a otro idioma, incluido el amárico moderno, el idioma oficial de Etiopía, o idiomas internacionales como el inglés, implica desafíos importantes. El traductor no solo debe dominar el Ge'ez y el idioma de destino, sino también estar profundamente familiarizado con el contexto cultural y teológico de los textos. Esto es particularmente importante dada la naturaleza mística y simbólica de muchos de los libros del canon etíope, como el libro de Enoch. Además, el proceso de traducción no es meramente lingüístico, sino también cultural. La Biblia etíope está inmersa en un contexto que es a la vez antiguo y exclusivamente etíope. Los traductores deben navegar por conceptos culturales, referencias históricas e ideas teológicas que pueden no tener equivalentes directos en otros idiomas o contextos culturales. Los desafíos del idioma y la traducción tienen un impacto significativo en cómo se entiende la Biblia etíope tanto dentro de Etiopía como en el resto del mundo. Para la comunidad ortodoxa etíope, el uso de Ge'ez en la liturgia y el estudio de las Escrituras es un vínculo con su herencia ancestral, una conexión sagrada con su historia religiosa. Sin embargo, también significa que el estudio y la interpretación más profundos de la Biblia a menudo están reservados para aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar Ge'ez. Para la comunidad internacional, la disponibilidad limitada de traducciones y la complejidad de los textos significan que la Biblia etíope es menos accesible y comprendida que otras escrituras cristianas. Los académicos y teólogos que deseen profundizar en estos textos a menudo deben depender de un pequeño número de traducciones o aprender Ge'ez ellos mismos. A pesar de estos desafíos, la traducción y el estudio de la Biblia etíope ofrecen valiosas oportunidades. Para los estudiosos de la religión, la lingüística y la historia, la Biblia etíope es un rico campo de estudio que ofrece conocimientos sobre el cristianismo primitivo, las relaciones judeo-cristianas y el desarrollo del pensamiento religioso. Para la comunidad ortodoxa etíope, las traducciones a idiomas más accesibles, incluido el amárico moderno, pueden abrir las riquezas de sus escrituras a un público más amplio. En conclusión, la Biblia etíope no es solo una colección de textos religiosos, sino un reflejo de una rica y antigua tradición cristiana. Su canon, lenguaje y contexto históricos únicos lo convierten en un tema de gran interés tanto para los creyentes como para los estudiosos de la religión y la historia. El carácter distintivo de la Biblia etíope ofrece valiosas ideas sobre el desarrollo y la difusión del cristianismo en los primeros siglos. Si deseas profundizar en los textos bíblicos apócrifos que contienen increíbles partes faltantes de la historia humana, puedes ver nuestro vídeo sobre el libro de Enoch,
que analiza en detalle la increíble historia de los ángeles caídos conocidos como los vigilantes, sus creaciones, los gigantes Nephilim y la devastadora gran inundación que reinició la civilización humana. El enlace está en el comentario fijado en la parte superior.